Bienvenidos a Los 11 Más, una serie en la que exploramos la cultura, el arte y las bellezas naturales de México mediante listados en donde reunimos lo más relevante de nuestro país. Todos sabemos que México le dio al mundo el jitomate, el cacao, el aguacate y la nochebuena. Pero ¿qué hay de lo creado por los mexicanos? Hoy descubriremos las 11 aportaciones mexicanas más trascendentes en el mundo, fruto de la creatividad, la inventiva y el ingenio nacional. ¡Comenzamos! El sitio 11 le corresponde a una estructura tridimensional hecha de concreto y acero, compuesta de elementos tubulares unidos a placas. Se trata de la tridilosa. Heberto Castillo fue un ingeniero y político veracruzano que en 1989 inventó un sistema de construcción tan versátil, ligero, resistente y económico que pronto se utilizó en grandes e importantes construcciones en el mundo entero. Se trata de la tridilosa, una estructura mixta de concreto y acero que se compone de elementos tubulares atornillados a placas o nodos de conexión. Este sistema de construcción es capaz de ahorrar hasta un 66% de hormigón y hasta un 40% de acero. Pero su menor precio es solo una de sus ventajas, ya que la tridilosa permite también construcciones ultraligeras y en tiempos mucho menores que los sistemas convencionales. El material es tan liviano que un puente construido con tridilosa y diseñado para soportar el paso de camiones puede ser levantado por tan solo 2 hombres. Y su aspecto también se internacionalizó. El techo del metro chabacano construido con tridilosa resultó tan vanguardista que fue el escenario de películas como Total Recall o El Vengador del Futuro. Now what? Jump! La inventiva del ingeniero Heberto Castillo era inagotable. Alguna vez propuso la creación de grandes túneles y gigantescos ventiladores para dispersar el smog cernido en la Ciudad de México. A la 10ª posición llega un tema polémico: los transgénicos, alimentos producidos por organismos que han sido modificados genéticamente. Uno de los primeros investigadores en este campo fue un biotecnólogo mexicano, Rafael Herrera Estrella. Los transgénicos son alimentos producidos por organismos que han sido modificados genéticamente. El cultivo de plantas transgénicas ha sido polémico, mientras que algunos las consideran una posible panacea para remediar el hambre en el mundo, hay quienes rechazan su uso. Pero es innegable que el desarrollo de plantas transgénicas abre importantes caminos para la investigación tecnológica en el campo de la ingeniería genética. Todo se lo debemos a un científico mexicano, Luis Rafael Herrera Estrella, ingeniero biólogo, cuyos estudios, alrededor de los años 80, hicieron posible la modificación del ADN de las plantas para producir otras con características diferentes. Actualmente, gracias a esta tecnología, se cultivan plantas transgénicas en más de 114 millones de hectáreas en 23 países de todo el mundo. Infinidad de organismos internacionales han reconocido la labor de Rafael Herrera, quien continúa realizando sus investigaciones en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional con sede en Irapuato, además de dirigir el Laboratorio Nacional de Genómica para la Diversidad. En la 9ª posición se encuentra la lucha de un diplomático mexicano por lograr el desarme en el mundo. Un premio Nobel de la Paz cuya lucha es profundamente significativa. Durante los años más álgidos de la llamada Guerra Fría entre los países del Este, comunistas, y los países occidentales o capitalistas, uno de los problemas más graves para la paz mundial
era el arsenal de armas convencionales y atómicas que poseían las potencias enfrentadas. La lucha por lograr un mundo libre de la amenaza nuclear fue impulsada por un puñado de diplomáticos que trabajaban para la Organización de las Naciones Unidas, entre quienes se encontraba el mexicano Alfonso García Robles. Diplomático y jurista, Alfonso García Robles luchó para que América Latina fuera un territorio libre de armas nucleares, esfuerzo que cristalizó en 1967 con la firma del Tratado de Tlatelolco, el cual proscribía la existencia de armas nucleares en la zona. Las gestiones diplomáticas de Alfonso García Robles a favor del desarme en América Latina lo llevaron a obtener en 1982 el Premio Nobel de la Paz, que compartió con la socióloga sueca Alva Mirla. En la posición número 8 aparece el trabajo y estilo de un arquitecto mexicano cuya obra ha traspasado fronteras. Su nombre, Luis Barragán. Su obra arquitectónica fue una de las primeras y más personales en México. Los juegos de luz y de sombra y esos amplios muros casi mediterráneos forman parte indiscutible del legado de Luis Barragán al mundo. Entre sus obras iniciales destacan las viviendas unifamiliares como las casas González Lima y Enrique Aguilar, que realizó en su natal Guadalajara hacia 1928, en donde comienza a desarrollar un estilo propio, influido por el mundo mediterráneo. Patios, muros, jardines, terrazas, celosías. Posteriormente, al trasladarse a México e influido por las vanguardias europeas, Barragán refinó su estilo, que ha sido considerado como un juego de planos, luz y texturas. A esta etapa corresponde su casa-taller en Tacubaya, los jardines del Pedregal y los del predio del Cabrío. Con la visita a la casa estudio de Barragán, hemos concluido nuestro recorrido por las primeras 4 aportaciones que el talento, la creatividad y la inventiva mexicana le han dado al mundo. Volvemos con las 7 más importantes según nuestra encuesta. No se vayan. Estamos de regreso en los 11 más con las aportaciones mexicanas al mundo. Los resultados de nuestra encuesta han definido los 11 más importantes. Hagamos un recuento. La tridilosa de Heberto Castillo. Las investigaciones genéticas de Rafael Herrera. La lucha por el desarme de Alfonso García Robles y la arquitectura de Luis Barragán. En la 7ª casilla de nuestra encuesta aparecen las investigaciones de un talentoso químico mexicano, cuyo trabajo ha sido reconocido con el Premio Nobel. José Mario Molina Pasquel es un ingeniero químico mexicano cuyas investigaciones en los años 70 alertaron sobre el peligro que representaba para la capa de ozono el uso de los gases clorofluorocarbonados, utilizados habitualmente como refrigerantes, propelentes de aerosoles en lata y disolventes. El ozono es una sustancia que sobre la superficie terrestre es un terrible contaminante, mientras que a nivel atmosférico contribuye a la creación de una barrera protectora que impide la entrada de las radiaciones ultravioleta provenientes del Sol. A mediados de los años 70, se descubrió que sobre la Antártida se había formado un gran agujero en la capa de ozono que ponía en riesgo a la vida en el planeta. Mario Molina Pasquel, junto con el holandés Paul Crutzen y el estadounidense Frank Sherwood, fueron los primeros en lanzar la teoría que el agujero en la capa de ozono era producto del desmedido uso de ciertos gases, conocidos comercialmente como freones. Sus propuestas los llevaron a recibir en 1985 el Premio Nobel de Química. Gracias a su trabajo se establecieron medidas preventivas y protocolos internacionales para que disminuyeran las emisiones de gases. Hoy, a poco más de 30 años de su descubrimiento, sabemos que el agujero en la capa de ozono está a punto de cerrarse. Un logro que se lo debemos, entre otros, a uno de los más brillantes científicos mexicanos, Mario Molina Pasquel.
En el sexto lugar tenemos la obra de un músico reconocida en casi todo el mundo como el Sonido de México. Además de ser utilizada para todo tipo de eventos, es de extraordinaria belleza. El Huapango de José Pablo Moncayo es una obra que identifica mundialmente a México y que forma parte del repertorio de muchas de las más afamadas orquestas del mundo. En los últimos tiempos, la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar de Venezuela, bajo la batuta de Gustavo Dudamel, ha convertido a la obra de Moncayo en una de sus piezas favoritas durante sus giras por el viejo continente. Y no es para menos. El Huapango refleja todo el colorido y la alegría de la música mexicana, pues es en realidad una suite de 3 sones jarochos: el siquicirí, el balajú y el gavilancito. Originario de Guadalajara, José Pablo Moncayo tuvo que trabajar como pianista de cafés y estaciones de radio antes de dedicarse por completo a la música, y a los 29 años compuso su obra más conocida, que fue estrenada en el Palacio de Bellas Artes en 1941. Muchos críticos han señalado que el éxito mundial del Huapango ha ocultado gran parte del repertorio de este gran compositor, que falleció prematuramente en 1958, cuando apenas acababa de cumplir los 46 años de edad. Llegamos a la posición número 5 de los 11 más con las aportaciones mexicanas al mundo. En este lugar su votación ubicó la obra de una extraordinaria mujer. Su pincel trazó una dolorosa autobiografía de enfermedad y sufrimiento. Nos referimos, por supuesto, a Frida Kahlo. Cientos de miles han visto sus obras, y en las subastas de arte sus cuadros han alcanzado los más altos precios para un artista latinoamericano. Frida Kahlo es hoy uno de los íconos del arte mexicano, y su rostro aparece tanto en las bolsas del mandado como en algunos comerciales de televisión. Hija de un fotógrafo alemán, la vida de Kahlo estuvo marcada por el dolor. La poliomielitis la afectó cuando era muy pequeña, y un brutal accidente de tranvía le fracturó la columna, motivo por el cual fue sometida a 32 operaciones a lo largo de su vida. Casada con Diego Rivera, comunista, provocadora, liberal, Frida Kahlo inició su carrera como pintora en 1928. Cuadros como Las dos Fridas o Unos cuantos piquetitos dan cuenta de todo el sufrimiento de la pintora, quien murió en 1954. El velorio de Frida Kahlo se realizó en el Palacio de Bellas Artes, y sobre el féretro de la pintora se colocó la bandera del Partido Comunista, lo que provocó el cese de diversos funcionarios culturales. Hoy, Frida viaja en avión y una aerolínea francesa proyecta documentales y películas sobre su vida y ofrece en su menú los platillos favoritos de esta gran artista. Seguimos con el conteo de las 11 aportaciones mexicanas al mundo. En el número 4 de nuestra lista, su votación ubicó la obra del escritor jalisciense Juan Rulfo. Cuentos como Lubina, La cuesta de las comadres o Diles que no me maten lo convirtieron en un maestro del género. El Llano en llamas es un legado de textos cercanos a la perfección. Sin embargo, su fama en todo el mundo proviene de una de las novelas más extraordinarias de la literatura mexicana, Pedro Páramo, en la que se narran los amores de Susana San Juan con el cacique que da nombre a la obra, y el rencor en el que viven los habitantes de Comala, un pueblo fantasmal poblado por murmullos y muertos. No obstante la brevedad de su obra, esta ha sido estudiada y traducida en casi todo el mundo, logrando un reconocimiento más que merecido. Resulta curioso pensar que ninguna de las adaptaciones que se han hecho de Pedro Páramo al cine
han logrado transmitirnos todo el mundo de ánimas y pecadores que pueblan la obra rulfiana. Algunos críticos aseguran que se trata de una obra imposible de adaptar al cine o al escenario teatral. Quizá algún día las fulgurantes imágenes de Rulfo puedan ser llevadas a la pantalla. Nos encontramos a punto de conocer los 3 primeros lugares de nuestra lista, donde se encuentran 2 científicos y un poeta. ¿Quieres saber de quién se trata? Quédate con nosotros. Esto es Los 11 más. Estamos de vuelta y en plena recta final para conocer las 3 principales aportaciones de mexicanos al mundo de acuerdo a tu votación. Recuerda que tú también puedes participar. Entra a nuestra página web y dinos cuáles son tus 11 más. En la posición número 3 se encuentra un invento que provocó una revolución sexual: la píldora anticonceptiva. El puesto número 3 de nuestro listado lo ocupa la píldora anticonceptiva, que significó una verdadera revolución cultural. Su descubrimiento transformó notablemente las relaciones sociales, el comportamiento sexual y contribuyó decididamente a una participación más activa de las mujeres en la vida económica y laboral. Todo ello fue gracias a la labor realizada por un joven químico mexicano, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, quien logró sintetizar la noretisterona, sustancia base del primer anticonceptivo oral. Y lo hizo cuando apenas contaba con 26 años de edad, mientras trabajaba bajo la dirección de Carl Djerassi en el laboratorio dirigido por Jorge Rosenkrantz. Los otros 2 científicos que comparten la patente del anticonceptivo. La píldora no fue la única contribución científica de Miramontes. Su labor abarcó más de 40 patentes, muchas de estas relacionadas con la química. Sin embargo, fue la síntesis de la noretisterona la que le dio mayor fama, tanto que es considerada por la Academia Mexicana de Ciencias como la contribución a la ciencia mundial más importante del siglo XX. El descubrimiento de Miramontes fue tan significativo que una encuesta entre usuarios de Internet la consideró como uno de los inventos más importantes del siglo XX. La segunda posición está ocupada por un poeta que ha influido a muchos creadores de todo el mundo. Premio Nobel de Literatura en 1990, Octavio Paz. Poeta y pensador, Octavio Paz fue una de las conciencias más lúcidas del siglo XX mexicano y uno de los autores más influyentes en todo el mundo. Sus escritos en torno a lo mexicano, como El laberinto de la soledad, son leídos en varios idiomas y han hecho posible un acercamiento diferente a la esencia de lo mexicano. Su obra poética y crítica se estudia en universidades de todo el mundo y ha sido traducida incluso al chino mandarín. En muchos de sus textos está presente esa otredad que ha sido uno de los elementos fundamentales del pensamiento contemporáneo. Y las revistas que él dirigió y fundó, como Plural o Vuelta, contribuyeron de manera decisiva al debate político y cultural del México contemporáneo. La revaloración de nuestro pasado colonial como un mundo dinámico, en donde se gestó culturalmente el México actual, fue una de las principales aportaciones de Octavio Paz en su libro Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Estamos a un paso de conocer al número 1 de nuestra lista de aportaciones mexicanas al mundo. Pero antes, hagamos un recuento. La tridilosa de Heberto Castillo. Las investigaciones genéticas de Rafael Herrera Estrella. La lucha por el desarme de Alfonso García Robles. La arquitectura de Luis Barragán. El descubrimiento del agujero de ozono de Mario Molina. El guapango de Moncayo. La pintura de Frida Kahlo. La narrativa de Rulfo. La píldora anticonceptiva y la poesía de Octavio Paz. El número 1 de nuestra lista lo ocupa un invento fundamental en las comunicaciones. Su creador fue un ingeniero que desde muy pequeño dio muestras de una gran capacidad técnica. Guillermo González Camarena fue un genio.
A los 12 años había construido su primer aparato de radioaficionado. Y 3 años más tarde, en 1932, su primera cámara de televisión con partes de radio desechadas. En aquella época, cuando la televisión comercial aún ni siquiera operaba, pensar en la transmisión a color era un sueño. Algo inimaginable para quienes hoy conocemos la televisión digital. González Camarena obtuvo los recursos para construir su aparato gracias a las regalías de su canción Río Colorado. Y en 1939 logró hacer realidad su sueño. En 1940, con apenas 23 años de edad, obtuvo la patente de su sistema tricromático de secuencias de campos, utilizando los colores primarios, rojo, verde y azul, para la captación y reproducción de imágenes. El ingeniero González Camarena no solo perfeccionó su invento, sino que fue pionero de las transmisiones en televisión, primero de manera experimental con las siglas AE1GC en el Canal 5. En 1962, González Camarena, quien había iniciado ya la transmisión comercial de televisión en el Canal 5, presentó un sistema bicolor simplificado que hasta hace muy poco era el que se utilizaba en todos los televisores. Y así es como llegamos al final de nuestro recorrido por las 11 aportaciones mexicanas al mundo. Obras de artistas, pensadores y creadores mexicanos reconocidas mundialmente y que hoy nos llenan de orgullo. Tú también visita nuestra página web, vota y danos tu propia lista. Yo soy Miguel Conde y esto fue Los 11 Más. Hasta la próxima.